Gálatas capítulo 1, verso 15 al 24, leemos: Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en cuanto a lo que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y yo no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Solamente oían decir: el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba, y daban gloria a Dios por causa de mí. Seguimos en esta sección autobiográfica de la carta a los Gálatas, donde Pablo presenta su historia, donde Pablo cuenta cómo él fue llamado por el Señor y cómo él fue llamado a ser un apóstol. Y fíjense que al comienzo del verso 15 encontramos ese contraste, cuando él dice pero, ese es el gran contraste entre el pasado y el ahora. El pasado caracterizado por un odio hacia la iglesia del Señor, por una persecución contra los cristianos. Ahora hay un cambio. Y dice: pero cuando Dios, quien me apartó, es decir, quien me consagró, quien me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Pablo está usando aquí una imagen muy conocida, es decir, aquella imagen, aquel lenguaje utilizado por los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Jeremías, cuando Dios le dice que antes que nacieras te conocí, cuando estabas en el vientre de tu madre te consagré profeta a las naciones. Pablo está usando aquí algo bastante similar. Y dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre, Dios lo consagró y lo llamó por su gracia, es decir, lo llamó inmerecidamente, lo llamó a pesar de ser el gran perseguidor que era. Y Dios tuvo a bien, es decir, Él quiso, fue su buena voluntad, le fue agradable revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Muy interesante esa expresión, revelar a su Hijo en mí. Tal vez esperaríamos que Pablo hubiese escrito que me reveló su Hijo a mí. Me lo mostró, pero dice revelar a su Hijo en mí. ¿Por qué utiliza esa expresión? Bueno, porque él está diciendo aquí que el poder de la revelación de Jesucristo en su vida fue transformador. Es decir, la revelación de Jesucristo, cuando Jesucristo se le mostró, se le reveló, se le dio a conocer en el camino de Damasco como el Señor resucitado, esa revelación tuvo un poder transformador en la vida de Pablo. Y ahí él dice: no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo no buscó la aprobación, no buscó la certificación humana. Él estaba muy claro a quién había visto, estaba muy claro a quién él había conocido, a Jesucristo, y él no fue a consultar. Pero esta revelación que tuvo del Señor Jesucristo lo separó para un propósito especial. Es decir, su llamado al apostolado, está diciendo Pablo, no descansa en la aprobación humana, no descansa en la elección humana. Mi llamado descansa en una revelación de Dios y en una capacitación por parte del Señor. Y entonces Pablo
dice que partió a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Verso 18 dice, luego después de 3 años, es decir, él estuvo 3 años en Arabia. Muchos comentaristas se preguntan, ¿qué estuvo haciendo allí? ¿Tuvo un curso intensivo del Evangelio por parte de Jesucristo? ¿Jesucristo le reveló las verdades profundas del Evangelio? Algunos piensan que Pablo incluso fue al Sinaí, estuvo allí reflexionando acerca de esta relación entre la ley y la gracia. En fin, otros dicen, no, Pablo fue a predicar allí. Estuvo predicando el Evangelio, estuvo predicando a Jesucristo. Bueno, como sea, el tema es que después de 3 años dice que él subió a Jerusalén para entrevistarse con Pedro. Esta es la primera visita del apóstol Pablo a Jerusalén después de su conversión. Y dice que permaneció con Pedro 15 días. Además vio a Jacobo y más adelante vamos a ver en el capítulo 2 que él vio al apóstol Juan. Después de eso, de esa visita, verso 21, dice que fue a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista por las iglesias de Judea las que están en Cristo. Y fíjense cómo termina, solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba, y daban gloria a Dios por causa de mí. Notemos el contraste, antes perseguía, antes asolaba, ahora proclama, anuncia, predica esa fe que antes despreciaba, que antes quería destruir. ¿Y cómo cierra todo esto? Que las iglesias, al ver a este hombre transformado, al ver a este hombre cambiado completamente por la gracia de Dios, daban gloria a Dios a causa de la transformación de Pablo. Ese es el poder del Evangelio de Jesucristo. Nos cambia completamente, nos transforma completamente al punto de que aquellos que nos conocen, que conocen nuestra historia, que saben quiénes somos, tienen que dar gloria a Dios y decir, gloria al Señor, porque transformó a este mentiroso, porque transformó a este ladrón, porque transformó a este adúltero, porque transformó a esta chismosa, porque transformó a este asesino en una nueva criatura. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando regenera, cuando convierte, cuando hace nueva criatura. ¿Has experimentado esa transformación? Si es así, gloria a Dios por tu vida.